Chiquitines, qué ole. Volvemos con un nuevo video. Ahora lo que concierne con verificar permisos en tiempo de ejecución. Ya hemos trabajado un poquito con esta cuestión de los permisos. Por ejemplo, en la aplicación anterior, en el ejemplo anterior, cuando vimos el tema de SMS, el envío de mensajes de texto, se acordarán que por ahí hay que habilitar ciertos permisos en la configuración de la aplicación. ¿Verdad? Establecer manualmente aquí el switchecito para otorgar el permiso a pues los que sean solicitados en el manifest de la aplicación. Bueno, algunos de los permisos que se definen en el manifest pues, aparecen aquí como un switchecito en los ajustes de la aplicación para habilitarlos manualmente. La otra opción es que en tiempo de ejecución de la aplicación nuestro código sea capaz de comprobar, de hacer una verificación de si los permisos que está solicitando mi aplicación están habilitados, están otorgados, o bien mi propia aplicación podría, si es que un permiso no está otorgado o activado, podría solicitárselo al usuario durante la ejecución de la aplicación, decirle, ¿sabes qué? Necesito este permiso, que me lo habilites, lo otorgas o no lo otorgas. Si el usuario ya tiene el poder de decisión de habilitar o no habilitar dicho permiso, pero eso ya entra dentro de lo que es la aplicación. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo comprobar si un determinado permiso está habilitado o no, y si no está habilitado podríamos solicitarle al usuario que nos dé permiso para que se habilite y pues la aplicación pueda obtener la funcionalidad que requiere con ese permiso. Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces más o menos el rollo está en la aplicación vamos a reutilizar la aplicación del SMS que vimos en el video anterior. La aplicación del SMS, por ejemplo, requiere justamente un permiso de SMS para poder trabajar. Entonces, al lanzar aquí la aplicación, una buena funcionalidad sería hacer que se solicite el permiso de SMS para enviar y recibir mensajes. No, enviar y ver mensajes. Entonces aquí ya el usuario puede decidir, ¿le doy o no le doy, verdad? Y por ejemplo en la pantalla de configuración anterior estaba simulando que esta aplicación requiere 3 permisos: el de SMS, el de llamada telefónica y el de acceso al almacenamiento externo. Entonces son 3 permisos que esta configuración de la aplicación me va a solicitar. 3 permisos diferentes. Entonces aquí ya le voy a ir diciendo este sí, este no, etc. ¿De acuerdo? Y la idea es que, por ejemplo, pues ya otorgando los permisos, la aplicación decida, bueno, si me dieron el permiso para enviar SMS, entonces sí puedo funcionar. No me dieron el permiso para enviar SMS, pues es lo principal en este ejemplo de la aplicación, pues ya no puedo hacer nada, ¿verdad? No voy a poder hacer nada, no voy a poder enviar SMS porque no me dieron el permiso, pues mejor me salgo de la fiesta. Entonces, ese tipo de decisiones pues se pueden ya establecer en programación y hacer que la funcionalidad sea más más personalizada, ¿no? Más personalizada para el usuario. Entonces, es lo que vamos a ver en este video. Entonces, para eso vamos a regresar aquí a la presentación para verificar un permiso en particular en tiempo de ejecución, ¿verdad? Con código de nuestra aplicación. Nos vamos a basar en una clase que se llama ContextCompat. ContextCompat. Esta es la que me va a permitir, mediante uno de sus métodos, verificar un solo permiso en particular. ¿Sí? Decirle, vaya, quiero verificar si tengo el permiso de SMS y ese método me dice si lo tienes o no lo tienes. Nos vamos a auxiliar de un par de clases, la clase Manifest y la clase Package Manager, que tienen definidas ahí constantes que nos van a facilitar la legibilidad del código.
El método de la clase ContextCompat que me va a permitir determinar si un permiso está otorgado o no es el método checkServPermission. Este método es un método estático, así es que no requerimos instanciar un objeto ContextCompat. Entonces podemos invocar el método checkServPermission pasándole como argumento un contexto, que puede ser el de mi activity, y el nombre del permiso que quiero verificar, es un string. Y eso me devuelve un entero. Este entero es un valor que me dice si está otorgado o no está otorgado el permiso. Entonces, esto únicamente comprueba, hagan de cuenta que comprueban el estado del switchecito, ¿verdad? Ahí en los permisos de la aplicación. Si el switchecito está apagado o está encendido, ¿no? Es lo que, algo así es lo que estaría verificando este método. Y entonces aquí, para este string del permiso, del segundo argumento, nos valemos de una serie de constantes que están definidos en la clase manifest. En la clase manifest ya hay una serie de constantes que representan los diferentes permisos que una aplicación puede solicitar. Call phone, SMS, receive SMS, internet. Entonces, estos permisos pueden ser los que se pueden pasar aquí como segundo argumento. Y ya pues ahí no es necesario conocer el string específico del permiso que queremos checar. Hacemos uso de estas constantes. Y el resultado de la ejecución de este método pues me va a devolver un entero que yo puedo comparar contra las constantes permission granted y permission denied de la clase package manager. Entonces, básicamente para eso es el uso de estas clases manifest y package manager, para hacer referencia a las constantes que tienen definidas y utilizar pues los nombres de las constantes para que mi código sea más legible, más entendible, en lugar de validar contra un 0 o un -1 del resultado. Entonces es así de simple, ¿no? Entonces la verificación de un permiso en particular en este pequeño bloque de código, lo que hacemos es, por ejemplo, en una sentencia if, invocar el método checkServPermission pasando la referencia de mi activity y el segundo argumento pues usamos la constante con el referido permiso que queremos verificar. Por ejemplo, en este caso pues vamos a verificar si tenemos otorgado el permiso de llamada por teléfono. Y el método checkServPermission, que me devuelve un entero, lo comparamos contra la constante permiso otorgado, permission granted, y pues ya, si es verdadero, bueno, si se cumple la condición, pues significa que el permiso está otorgado, si no, pues el permiso no está otorgado. Entonces es así de sencillón, ¿no? Lo que es la verificación de un solo permiso en particular, específico. La otra opción es que si un permiso en particular o un permiso no está otorgado, que podamos solicitarle al usuario que nos otorgue el permiso. Entonces, para que aparezca ahí este cuadrito ahí del mensaje donde nos solicita el usuario el permiso, se solicita al usuario el permiso, perdón. Ahí hacemos uso de la clase que se llama ActivityCompat. Esta clase ActivityCompat también me ofrece un método que me permite solicitar al usuario permisos determinados. Entonces, ActivityCompat me ofrece un método que es estático también. Es estático, se llama requestPermissions. Lleva 3 argumentos: una activity, que es la referencia de la activity que llama, un arreglo de objetos string
donde van los permisos que quiero pedirle al usuario que me otorgue acceso. Y un código aquí de petición, que este método es similar al, si recuerdan, al start activity for result, ¿verdad? El start activity for result es cuando invocamos a un segundo activity y esperamos que nos regrese un resultado en un método de callback, en un callback, una retrollamada. Entonces es algo similar al start activity for result, el uso de este entero request code, porque esto nos va a generar una retrollamada, un callback. Entonces yo voy a tener mi activity. En mi activity yo voy a invocar el método request permissions, que es este, y ahí le voy a indicar cuáles son los permisos que quiero solicitarle al usuario para que me dé acceso, y la plataforma, el sistema operativo, se va a encargar de mostrarle al usuario el diálogo para que indique si concede o no el permiso, y esos resultados, ¿verdad?, regresan a la activity en una retrollamada al método onRequestPermissionResult. Ahí llegan los resultados. Entonces este método onRequestPermissionResult es este que tenemos aquí. Es un método de callback o de retrollamada y recibe 3 argumentos: el request code, que es el mismo código que se pasa aquí en el request permissions. Este mismo código es el que me devuelve el no request permission result. Viene aquí la lista de los permisos para los que solicité acceso al usuario, y viene aquí un arreglo de enteros donde se va a especificar si el usuario me otorgó o no me otorgó permiso. Y entonces ya ahí yo puedo pues decidir, ¿no?, qué hacer. Es un ejemplo de implementación de este método onRequestPermissionResult con sus 3 parámetros. Sería algo así: primero validar el request code, este argumento, si es el código de petición que yo envié a la hora de invocar el request permissions. Este ya sabemos que es un entero arbitrario. Yo le puedo definir una constante entera con un valor arbitrario. Y ya después que confirmo que sí es el código de petición que yo solicité, verifico si el arreglo donde vienen los resultados pues trae algo, ¿no? Trae resultados. Si es mayor que 0, y bueno, en este caso, en este bloquecito de código de ejemplo, se valida la localidad 0, que significaría que nada más estamos comprobando o solicitamos la activación de un solo permiso, de uno nada más, ¿verdad? Pero si son varios los que solicitamos, porque es un arreglo, ¿verdad?, es un arreglo de permisos los que puedo yo solicitar, se pueden ser varios, entonces pues ya sería cuestión de procesar cada uno de los resultados que vienen aquí en este arreglo grantResults. Entonces aquí suponemos que es uno solo, por eso nada más la localidad 0, y ya pues se valida si lo que contiene esa localidad pues empata con el valor de la constante permission granted, pues el permiso otorgado; si no, pues permiso no otorgado. Entonces más o menos así, esa es la teoría, ¿verdad?, de lo que vamos a utilizar. Son los clases context compat y, ¿sí dije bien?, context compat, y la otra es activity compat. Son las que se basa este concepto de solicitar permisos en tiempo de ejecución. Bien, entonces la aplicación de ejemplo pues es la que acabo yo de escribir. Vamos a modificar la aplicación del envío de mensajes de texto, de SMS. A esa aplicación, bueno, le vamos a incorporar esta característica de checar los permisos en tiempo de ejecución. Si no están activados, pues que lo solicite al usuario.
Y también le vamos a agregar un botoncito que dice aquí ver permisos de la aplicación para comprobar, a ver, qué permisos tengo, es nada más para una comprobación ahí en pantalla, ¿verdad? Que me despliegue el estatus ahí de los permisos. En realidad es su propósito, no tiene otra finalidad. Entonces, más o menos va a estar así la composición de esta aplicación. En una forma tradicional, mis clases ContextCompat y ActivityCompat serían invocadas directamente desde mi main activity. ¿Sí? Desde mi main activity, hagan de cuenta que esto no existe esta clase ni esta, son agregados que ahorita vamos a explicar. Pero en una forma tradicional, ya, si hiciéramos el ejemplo muy sencillo, desde main activity se invocarían los métodos de ContextCompat o de ActivityCompat. Pero aquí vamos a hacer algo un poco más generalizado, algo que nos sirva para futuras aplicaciones, ¿verdad? Y en las que no tengamos que estar en cada una de mis aplicaciones desarrollando lo mismo, de estar checando permisos o estarlo solicitando al usuario y estar implementando la misma, inventando la rueda en cada aplicación. Entonces podríamos pensar en una clase, ¿verdad? Que pudiera yo ya reutilizar, una clase genérica que pudiera reutilizar en otras nuevas apps, que me permita hacer esa verificación de permisos. Entonces, pensamos en una clase que se llame checador de permisos. Y esta clase checador de permisos, ¿verdad? A esta clase checador de permisos le van a pasar cuáles son los permisos que la aplicación debe tener para que funcione, ¿no? Entonces, el checador de permisos hace una comprobación de los permisos que mi app requiere, o que mi activity requiere, en este caso. Y vamos a tener también una clase que se llama permiso app, que representa un solo permiso. Y tienes un nombre del permiso. Tiene aquí una indicación de si ese permiso es obligatorio o no. ¿Verdad? Obligatorio quiere decir que pues, la aplicación necesita, ¿verdad?, que esté otorgado ese permiso pues, para que pueda funcionar. Y otro atributo que es si ese permiso está otorgado o no. ¿Verdad? Esas son variables booleanas. Y entonces mi aplicación, o sea, mi activity va a definir, ¿verdad?, una lista de objetos permiso app, ¿sí?, donde va a definir necesito esta aplicación o mi activity requiere y este permiso. Entonces eso los define en objetos de la clase permiso app. Y una vez que ya tiene esa listita, ¿verdad?, una vez que esa listita queda definida, la clase checador de permisos va a utilizar esa lista para hacer la comprobación de qué permisos sí están otorgados y cuáles no. Y de los permisos que no estén otorgados, solicitarlos al usuario. ¿Verdad?, que es chamba ahí de la clase ActivityCompat. Solicitarles al usuario para que les muestre ahí el diálogo de si lo otorga o no otorga consentimiento para un determinado permiso, ¿verdad?, y eso me va a generar mi retrollamada al método onRequestPermissionsResult en el main activity. Entonces, más o menos así va a estar el funcionamiento de este ejemplo. Aquí sí vamos a chambear con un poco de código y va a estar un poquito prolongada la chamba, pero bueno, vamos a ver cuánto tardamos, ¿no? Entonces vamos a darle manos a la obra. Bien, entonces
Manos a la obra, pues. Vamos a el proyecto del envío de SMS. Vamos a tomar como base. Este ya tenemos aquí el botón ver permisos de la app. Ya está ahí listo. Entonces, vamos a empezar modificando el manifest. En el manifest, aquí originalmente tiene el permiso de enviar SMS y vamos a agregar dos permisos más. El permiso de llamar por teléfono, ¿ya? Para simular pensar que también esta aplicación requiere ese permiso, y el permiso de external storage, read external storage, ¿ya? Leer en el almacenamiento externo. Son 3 permisos, ¿ya? Que vamos a suponer que requiere mi aplicación. Muy bien. Ahora, en esta activity, es el activity main layout. No lo vamos a requerir ahorita por lo pronto. Bueno, nuestras clases que habíamos venían aquí en el diagramita de clases, checador de permisos y permiso app. Pues normalmente podríamos ponerlas dentro del nuestro paquete, el paquete de nuestra aplicación, pero vamos a pensar que los vamos a tener en otro paquetito, pensando que después podemos formar una librería, ¿no? Una librería ya reutilizable para otros proyectos. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí un package nuevo dentro de el main Java, okay. Y el nombre del paquete le vamos a poner, por ejemplo, util.permisos. Ahí es donde vamos a agregar esas dos clases, ¿no? Bueno, creo que ya está creada la... sí, ya está. Bueno, este es el proyecto de inicio. Este ya están las clases checador, ya no me acuerdo que ya lo haya avanzado, preparado aquí las clases. Permiso A, pero nada más que no están a pura definición nada más, no está toda la composición de las clases permiso app y checador permisos. Entonces, checador permisos consta de 2 métodos, son 2 métodos estáticos, checar permisos y verificar permisos solicitados, así acorde como está aquí en el diagramita de clases, ¿no? Son dos métodos. Los métodos van a ser métodos estáticos. Y la clase permiso app es cierta, la vamos a desarrollar. Entonces aquí en la clase permiso app vamos a poner aquí un par de atributos. Van a ser de tipo privado. Primero va a ser el nombre del permiso. Después vamos a tener otro string con un nombre corto del permiso. Porque el primero, lo que es el primero, el atributo permiso, es el que lleva toda la calificación android.permission.callphone, algo así. Y en este pues ya sería un nombre cortito. Y después tendríamos 2 variables booleanas, una que llamaríamos obligatorio para saber si ese permiso que se requiere es obligatorio para mi aplicación, y otro que se llame otorgado. Vamos a inicializarlos aquí en su declaración a estos valores y vamos a definir el constructor. Vamos a agregar aquí con generar un constructor para todos estos atributos, y ahí está, ¿no? Y luego también vamos a generar los métodos setter y getter. Entonces generar getter setter para todos. Listo. Entonces esta sería mi clase permiso app. Es una clase, es un POJO, un plain old Java object, una clase Java planita. Ok, entonces ya está permiso app. Ahora bien, en mi clase main activity, aquí en el main activity yo voy a utilizar justamente esos
la clase permiso app, así como viene aquí en mi diagrama de clases. Voy a definir en main activity, voy a definir mi lista de permisos que requiere mi aplicación, la del SMS. Entonces voy a crear una lista o a definir una lista con objetos de la clase permiso app, donde voy a decir, pues esta requiere permiso de SMS y requiere permiso de call phone y requiere permiso de el read external storage, que son los que agregamos en el manifest. Entonces, para eso vamos a hacer aquí en el main activity, aquí donde están las variables, vamos a definir una variable de la clase, más bien un arreglo de objetos permiso app, que lo vamos a llamar permisos requeridos. Entonces vamos a instanciar permiso app, hacer un arreglo, y aquí en la declaración vamos a hacer la inicialización de cuáles son los permisos que requiere esta app, que son tres. Entonces ahí vamos a utilizar, en cada uno de esos elementos de esta lista de permisos, va a ser un objeto de la clase permiso app, en donde yo voy a indicar cuáles son los permisos que requiero, ¿no? Entonces la clase permiso app, como vimos, requiere tres argumentos. El permiso es específico, un nombre cortito para ese permiso, si es obligatorio y si está otorgado. Más bien aquí, ¿saben qué? Definir en el constructor, este no es necesario. Este de otorgado, este no se requiere aquí en el constructor porque ese se va a determinar, es el que se va a determinar en la verificación de permisos, si está otorgado o no. Si yo nada más le quiero especificar hasta si el permiso es obligatorio o no. Entonces aquí voy a decir en el manifest punto permission punto el de SMS, era el de send SMS, ¿no? Send SMS, y luego un nombre corto, pues SMS, y luego si es obligatorio para esta aplicación del envío de SMS, pues ese sí sería un permiso obligatorio, ¿no? Que debería tener para que funcione. Entonces aquí necesito importar la clase permiso app, alt enter, create, aquí le puse en plurales, permiso app en singular, permiso app, sí. Entonces algo similar va a ser para los otros dos. Este va a ser el del llamada, punto manifest. ¿Qué me pasó aquí? Aquí no es punto y coma, aquí es coma porque es un elemento de la lista. Aquí también, válgame, se me emocioné ahí con... Ok, entonces aquí sería un call phone y el otro permiso que requiero es el de read external storage. Ahí está. Entonces aquí inicializo pues mi listita de los permisos que requiere mi aplicación o mi activity, puede ser. Perfecto. Y entonces lo que voy a hacer es que aquí en el onCreate, que es cuando se inicializa mi activity, aquí es donde voy a invocar el uso del método en el checador de permisos que me permite checar los permisos, que vendría siendo es un método estático. Así es que usamos la clase checador de permisos, .checar permisos, y entre los argumentos, ahorita no están definidos los argumentos porque todavía no tenemos definido el método, pero a este método yo le debería de pasar de manera esencial la lista de los permisos de mi aplicación, que requiere mi aplicación. Entonces un argumento tendría que ser ese arreglo que se llama permisos requeridos, y
el otro argumento va a ser la referencia de mi activity, de mi main activity. Dado que como en checador de permisos yo necesito hacer uso de context compact y activity compact, y esos métodos requieren un context, una referencia context y una referencia activity. Necesito tenerlos ahí a disposición. Entonces otro de los argumentos que voy a incluir o que vamos a incluir sería la referencia this de mi activity. Entonces serían los dos argumentos que recibiría este método checar permisos. Vamos a ponerse de una vez aquí. Aquí recibiríamos un activity. Vamos a poner activity y un arreglo de objetos de la clase permiso app. Lo vamos a llamar permisos requeridos, ¿no? Vamos a importar la clase activity. Alt enter. Bien. Pues aquí ya tenemos la definición de la firma de mi método checar permisos. Bueno, esta la vamos a cerrar. Ok, ahí está, ¿no? Y entonces se supone que este método me va a verificar cuál permiso está activado y cuál no. ¿Ah? Cuál switchecito está puesto en apagado, cuál switchecito está puesto en encendido. Entonces eso es lo que vamos a tratar de implementar aquí en este método. Va a ser un poquito larguito, pero bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Como decía Calimán, ¿no? Serenidad y paciencia, Zolín. Mucha paciencia. Entonces, aquí lo primero que vamos a verificar es si ese arreglo de permisos que viene ahí como argumento, si no trae nada. Si no trae nada, si viene en blanco, es para asegurarnos. Si no trae nada, pues retornamos directamente, ¿no? Entonces, pero vamos a checar si permisos es igual a nulo o si permisos .length, o sea la longitud, es igual a 0. No trae ningún elemento, entonces simplemente regresamos y así nos quitamos de broncas. Bien, después lo que vamos a hacer es aquí vamos a verificar cuáles permisos están otorgados y marcarlos, ¿ya? Marcarlos que sí están otorgados en mi objeto permiso app. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer basado en cada uno de los permisos que vienen en este arreglo, ¿ya? Por cada elemento o cada permiso que viene en esta lista, vamos a hacer el uso del método checkSafePermission de la clase contextCompact. Entonces aquí vamos a establecer un ciclo for permiso red. Aquí me faltó la condición SI menor que permisos requeridos.len y más. Pues aquí vamos a hacer la condición if context compact .checkSafePermission. Vamos a pasar el primer argumento que requiere es un context que viene siendo el activity que recibimos ahí como argumento. Entonces ese mismo lo traspasamos como primer argumento, y el segundo argumento es el permiso específico. Es nada más uno solo el que me verifica checkSafePermission. Entonces voy a pasar el permiso iésimo, permisos es en plural aquí, de i, pero el nombre del permiso lo tengo en el atributo permiso que definimos. Entonces eso lo recuperamos a través del método getPermiso. Ok, entonces aquí vamos a ver,
Que tenemos mal, dice requerido booleano entero booleano. Dice, sí, es que es la, aquí chef sex permission ya vimos que devuelve un entero, ¿ya? Devuelve un entero, entonces eso sería hasta ¿dónde sería? Llegaría, aquí me sobra un paréntesis, ¿no? Estoy bien, entonces aquí si esto, ¿verdad? Si esto es igual a package manager punto permission granted, si es igual, quiere decir que el permiso sí se otorgó, ¿no? Sí está otorgado, ¿verdad? Entonces aquí lo que voy a hacer es que a permisos requeridos de i voy a establecer que sí está otorgado ese permiso en la configuración de la aplicación. Set permiso, no, set otorgado, set otorgado, set otorgado, lo ponemos en true. Y entonces cuando termine este ciclo for, en mi lista de permisos ya voy a saber cuáles permisos sí están ya otorgados y cuáles no, ¿verdad? Cuáles tienen el switchecito en on, cuáles tienen el switchecito en off. Bien, entonces ahora de aquí, de los permisos de esa lista de permisos requeridos, quizás va a haber algunos que no estén otorgados, ¿verdad? Que no estén encendido el switchecito. Entonces, de esos que no está encendido el switchecito, lo que convendría es que eso se solicite al usuario. Oye, pues necesito estos permisos que no están activados, concédeme el permiso, ¿no? Esa sería más o menos la lógica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer enseguida es determinar la lista de permisos que no están otorgados. Y esa lista de permisos que no están otorgados las vamos a ir formando en un array list de objetos string. Le vamos a llamar array list temporal, ¿no? Un array list temporal. Vamos a instanciar este array list así. Entonces en este array list arrtmp, ahí vamos a agregar cuáles fueron los permisos que no están activados o habilitados. ¿Cómo? Pues voy a tener que recorrer mi arreglo de permisos otra vez, un ciclo for, mientras sí sea menor que permisos rec.length y más. Y entonces voy a preguntar si permisos requeridos de i punto está otorgado, ¿verdad? Si está otorgado, así que ya vale true, vale verdadero. Bueno, pero los otorgados no me interesan, me interesan los que no están otorgados, ¿verdad? Aquí lo puse. Me interesa determinar cuáles fueron los que no están otorgados. Entonces esto sería un comparado así con falso o negar, ¿verdad? Negar el resultado de is otorgado. Voy a ponerlo así como is falso. Entonces, si ese permiso no está otorgado, lo voy a agregar a este arreglo temp. Ahora lo agregamos, permiso requerido de i punto get permiso. Muy bien, entonces cuando ya termine este ciclo for, en este array list yo voy a tener cuáles son los permisos que no están activados, y esos permisos son los que le voy a pedir al usuario que me dé chance, ¿no? Que los dé su consentimiento. Entonces aquí vamos a poner
si hay permisos sin otorgar, pedirlos explícitamente al usuario. ¿Ya? Entonces vamos a checar aquí si el arreglo de temp.size si es mayor que 0, o sea, si hubo permisos que no están otorgados de los que requiere mi aplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a convertir, yo necesito convertir el array list que declaramos aquí, yo necesito convertirlo a un arreglo de strings. Necesito convertirlo en un arreglo de strings porque aquí voy a hacer uso de del request permissions, que es el que me permite solicitarle al usuario, ¿verdad?, explícitamente que me habilite cierto permiso. Y este método requiere que pase yo los permisos que se le van a solicitar al usuario como un arreglo de strings. Y ahorita en este momento en mi aplicación yo los tengo, pero en un array list. Entonces lo que voy a hacer es convertir el array list temporal a un arreglo de strings. Es con ese propósito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar aquí un arreglo de strings que lo vamos a llamar permisos pendientes, y lo vamos a instanciar con una longitud igual a la de mi array list temporal. Es el mismo tamaño, ¿no? Porque lo que voy a hacer es convertir este array list en un arreglo de strings. Entonces ahí voy a usar un método que se llama toArray, que me permite convertir mi array list en un arreglo de objetos string que va a ser permisos pendientes, este que declaré aquí arriba. Y de esa manera aquí en este arreglo de string ya tengo ahora sí cuáles son los permisos que estaban pendientes de habilitar, y esos son los que vamos a solicitarle al usuario. Entonces ahora sí vamos a usar la clase ActivityCompat el método request permissions. El método request permissions requiere 3 argumentos: un activity, el arreglo de strings y un código, ¿verdad?, un código de petición. Entonces el activity ya lo viene aquí como argumento en el método checar permisos. Ese es el mismo que vamos a pasar, activity. Y luego tenemos el arreglo de permisos pendientes también. Y ya nada más nos falta definir el request code, y se lo vamos a definir como una constante. Vamos a declarar una constante aquí en mi clase checador de permisos, public static final int, perdón, es un entero. Vamos a poner código pedir permisos y le vamos a poner un valor arbitrario, 44, mi número de la suerte. ¿Ya? Entonces aquí el tercer argumento va a ser justamente ese, código pedir permisos. Listo. Y entonces hasta ahí terminaría este método. Este método checar permisos terminaría hasta que si hay permisos que no se otorgaron o no están otorgados, perdón, entonces que se lo solicite al usuario. Y entonces este método request permissions va a generar una retrollamada, un callback, que es el que vamos a poner en main activity. Va a ser en main activity porque es la referencia que le estamos pasando. ¿Verdad? Esta referencia a este variable activity es la referencia de main activity. Entonces aquí en
main activity es donde vamos a poner la definición del método de retrollamada onRequestPermissionResult se llama. Entonces vamos a definir aquí onRequestPermissionResult, aquí está. Damos enter, ya nos trae toda la definición de la firma. Aquí no necesitamos invocar a super. Los argumentos los voy a pasar aquí en la línea de abajo para verlos todos. Y entonces vienen 1, 2, son 3 argumentos. Entonces aquí el request code es el que vamos a empezar verificando. Si el request code es igual al que pasamos en la invocación de request permissions, que es código pedir permisos, que está dentro de la clase checador de permisos. Entonces checador permisos punto código pedir permisos, que es una constante estática y es pública. Entonces si ese es el código, quiere decir que fue la llamada que se hizo a través de request permissions dentro de checador de permisos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es verificar estos resultados, ¿verdad? De esos permisos que estaban pendientes de otorgar y que se le solicitaron al usuario. Vamos a ver qué nos respondió el usuario, y esas respuestas del usuario pues vienen en este arreglo gran results. Entonces aquí para eso nos va a servir el segundo método que viene aquí en el diagramita de clases, verifica permisos solicitados. Entonces vamos a invocar este método, verifica permisos solicitados, del objeto checador de permisos punto verificar permisos solicitados. Ok, ahorita no tenemos definidos argumentos dentro del método verificar permisos solicitados, pero necesitamos pasarle los argumentos. El request code, ese no lo queremos pasar porque aquí ya lo validamos, pero este string de los permisos que se van a solicitar autorización al usuario y los resultados, eso sí los tenemos que pasar. Y aparte vamos a pasar nuestra lista de permisos, nuestro arreglo permisos requeridos, también lo vamos a pasar. Y vamos a pasar también la referencia de mi activity. Entonces voy a pasar this, la referencia de mi activity, voy a pasar mi lista de permisos requeridos de la aplicación, voy a pasar este arreglo permissions y voy a pasar este arreglo de resultados, grand results. ¿Va? Bien, entonces aquí voy a pasar esta definición string, estos como los voy a usar aquí en la definición de este método, los voy a traer de una vez, lo partí en dos esta línea. A ver, dijimos que requiere un activity, requiere el arreglo de, perdón, no es string, son permiso app, un arreglo de objetos permiso app que lo vamos a llamar permisos requeridos, y luego requiere null, esta not null le quitamos, así serían mis 4 argumentos. Aquí activity, mi arreglo de permisos requeridos, los permisos que se solicitaban al usuario y las respuestas del usuario. Si coincide, ya se quitaron aquí los errores, muy bien, ya se quitaron los errores. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí en checar permisos. Se supone que aquí vamos a ver qué nos respondió el usuario, ¿verdad? ¿Qué nos respondió el usuario?
Si nos respondió que no, pues lo registramos aquí en el arreglo de los permisos requeridos, si fue otorgado o no fue otorgado. Y también vamos a hacer una segunda verificación, es si de esos permisos que se le solicitaron al usuario había un permiso que fuera obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio para que mi aplicación funcione. Entonces le diríamos al usuario, pues sabes qué, pues se requiere este permiso que es obligatorio para que pueda funcionar. Como no está otorgado, pues no puedo continuar, ¿no? Y entonces haríamos esa notificación al usuario ahí en un mensaje en la pantalla, y pues terminaríamos ese activity, lo sacaríamos, o sea, lo terminaríamos, le daríamos un finish. Entonces más o menos así es la lógica que vamos a aplicar aquí en este método. Entonces vamos a empezar aquí. Miren, lo que vamos a hacer es que esta lista de permisos rec trae todos los permisos que mi aplicación definió que requiere, ¿no? Pueden ser 10, pueden ser 5, ¿verdad? Y este arreglo permission son únicamente los permisos que no estaban activados y que se solicitaban al usuario. Así es que de esos 5 o 10 permisos que requieren aplicación, a lo mejor 2 o 3 fueron los que se los solicitaron al usuario, que vendría siendo este arreglo de permisos. Entonces yo tengo que determinar, ¿verdad?, para poder marcar dentro de este arreglo cuál sí se otorgó, cuál no se otorgó. Pues necesito por así decirlo, ubicarlos, ¿no? Ubicar cuáles de esos permisos corresponden a los que están aquí en la lista de permisos requeridos. Entonces ahí va a implicar una búsqueda, ¿verdad?, de cada uno de estos permisos. Tengo que buscarlos, ubicarlos dentro de este arreglo de permisos. Después una búsqueda ahí secuencial, lineal, pero nos vamos a auxiliar aquí de un array list. De manera similar, un array list de strings. Igual, array temp le vamos a llamar. Lo vamos a instanciar con un array list. Así nada más. Entonces, en este array list me va a servir para hacer rápido la búsqueda, ¿sí? La búsqueda de un determinado permiso en este arreglo. Yo lo que voy a hacer es traspasar los nombres de los permisos que vienen aquí en este arreglo a este array list de strings. Vamos a hacer rápido así aquí en un ciclo for, que así sea menor que permisos requeridos.length y más. Entonces aquí bueno, en realidad no necesito las llaves porque no es una sola sentencia. Entonces simplemente voy a agregar al arreglo temporal, voy a agregar permisos requeridos de i. El nombre del permiso es getPermiso. Así. O sea, es una copia, ¿no? Es por decir, una copia. Este array list es una copia de los nombres de permisos que vienen aquí en el arreglo permisos requeridos. Muy bien. Después de eso, aquí vamos a definir una variable string que le vamos a llamar permisos obligatorios no otorgados. En esta variable string, ahí voy a formar cuáles son los nombres de los permisos que eran obligatorios y que el usuario no me los quiso dar, el condenado, ¿verdad?, el canijo. Y entonces esta string me serviría para que si hay permisos obligatorios que el usuario no me otorgó, pues decirle, mira, yo necesito estos permisos que son obligatorios para que la aplicación funcione y no me los otorgaron, pues ahí nos vemos. Entonces aquí vamos a validar pues
ahora con lo que vamos a trabajar, aquí enseguida es con los resultados. Ahora sí vamos a verificar a cuáles permisos sí me otorgó el usuario y a cuáles no. Entonces aquí vamos a validar si grant results es si tiene una longitud mayor que 0, o sea, si trae algo. Si trae algo, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo, recorrer el arreglo de resultados de permisos otorgados. Entonces vamos a hacer un for, otro for, y igual a 0 y menor que grant results, que es el arreglo que vamos a recorrer, y más, así. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es que vamos a buscar el permiso correspondiente a ese resultado, ¿verdad?, que es estos dos arreglos, permissions y grant results, es 1 a 1. ¿Sí? Es una correspondencia 1 a 1. Entonces yo tengo que buscar ese permiso en mi arreglo de permisos requeridos. Entonces vamos a buscar el nombre del permiso pendiente en los permisos de la app. Entonces ahí voy a usar un método de mi array list que se llama indexOf. IndexOf me ayuda ahí a ubicar un elemento que concuerde con permissions de i, que viene siendo este arreglo. O sea, estoy recorriendo el arreglo de resultados, grant results, pero es una correspondencia 1 a 1 con el de permisos. Entonces saco el nombre del permiso y ese lo busco en mi arreglo temporal, que es donde traigo la lista de todos mis permisos requeridos. Eso me devuelve un entero, lo voy a llamar aquí index. Si lo encuentra me va a decir en qué localidad del array list se encuentra, ¿no? Se encuentra mi permiso. Y entonces aquí voy a validar, ¿verdad?, si el usuario otorgó el permiso que estaba pendiente. Aquí vamos a poner si grant results de i es igual al package manager punto permission granted, ¿verdad?, si el usuario me dio y me otorgó el permiso para ese iésimo permiso solicitado, entonces lo voy a registrar en mi arreglo de permisos requeridos, el elemento index, el que determinamos aquí hace un momento. Entonces aquí le vamos a poner punto set otorgado en true, ¿verdad? Sí me lo otorgó. Algo así. Aquí le vamos a poner registrarlo en el arreglo de permisos de la aplicación. Y si no, pues no me lo otorgó, ¿verdad? No me lo otorgó, ahí sería un set otorgado en falso. Pero ya por default, acuérdense que cuando creamos los objetos de la clase permiso rec, cuando inicializamos este atributo otorgado está en falso por default, así que ya no necesitamos hacer una asignación como esta de falso. Sin embargo, aquí, si es un permiso que no fue otorgado, yo voy a comprobar si es un permiso obligatorio para mi app. Entonces aquí voy a decir, si el
los permisos requeridos de i, no, de i no, perdón, es de index, sí. Es obligatorio, Lo voy a comprobar si ese permiso que no me quiso otorgar el usuario es obligatorio para mi aplicación. Entonces aquí voy a poner si no se otorgó un permiso que es obligatorio, entonces lo vamos a anexar al string de no otorgados, que es este que está aquí arriba. Entonces aquí vamos a poner permisos obligatorios no otorgados. Vamos a concatenar el nombre del permiso, requerido de index punto, pero el nombre corto, el nombre cortito, no el nombre, no el chorizote ese que dice android.permission.call, algo así. Aquí lo concatenamos con una comita, ¿ya? Por si son más, y listo. Entonces se supone que al terminar de ejecutar, al terminar de hacer este for, ¿ya? Al terminar de hacer este for, en esta variable permisos obligatorios no otorgados va a venir la listita de cuáles permisos eran obligatorios y el usuario no me quiso dar acceso. Bien, entonces aquí vamos a agregar checar si hubo permisos obligatorios que no otorgó el usuario. No medio lento aquí en escritura con el teclado. Entonces aquí simplemente checar si permisos obligatorios no otorgados is empty, si está vacío, o sea, si vale cadenita vacía como estaba originalmente inicializado. Pero aquí lo que voy a checar es si hay, ¿no? Si hay, entonces sería negado. ¿Ya? Si no está vacío, así que sí hubo permisos que el condenado usuario no me quiso otorgar. Entonces ahí lo que vamos a hacer es mostrarle un alert dialog para decirle, mira, yo requiero este y este y este permiso, ¿verdad? No me quisiste dar, no puedo continuar, ahí nos vemos. Entonces aquí vamos a hacer un alert dialog, pero para no hacer tan extenso este método, porque aquí nos va a ocupar más líneas, el alert dialog vamos a hacerlo en un método aparte, ¿no? Alertar y salir. Y le vamos a pasar mi activity y le vamos a pasar el string permisos obligatorios no otorgados. ¿Sí? Entonces en este método private tiene que ser estático porque estamos trabajando desde un contexto estático que se va a llamar alertar y salir, que va a recibir un activity y un string, ¿ya? Que no otorgados lo vamos a poner para no ponerle tan largo el nombre. Ya estamos casi por terminar. Entonces aquí vamos a construir un alert dialog que nos muestre esta leyenda y pues que termine ahí el activity, ¿no? Entonces avisar al usuario que no se puede continuar y salimos del activity. Entonces alert dialog .builder igual a new alert dialog builder, y aquí vamos a pasar, aquí normalmente pasamos this, pero ahora vamos a pasar activity porque ese es el contexto que estoy manejando. Y luego builder.setTitle, título le vamos a poner aquí permisos requeridos, y luego en el message
en el mensaje le vamos a poner los siguientes permisos son necesarios ¿para qué? Para usar esta aplicación o esta funcionalidad, ¿no? Que representa ahí mi activity. Y aquí le vamos a agregar dos saltos en línea para que nos salga en una línea separadita, y vamos a imprimir el string no otorgados y luego otras dos líneas ahí de separación, y vamos a decirle no seas gacho, otórgame, ¿no? Conceda los permisos cuando se solicite. Así amablemente, ¿verdad? Bueno, que no se vaya a sentir que le decimos no seas gacho. Ok, vamos a también establecer esta opción set cancelable en falso para que el usuario no pueda dar clic fuera del alert dialog y se cierre, ¿verdad? Sino que ahí permanezca. Y luego vamos a poner el set negative button, un botón que diga salir, y vamos a poner el new on click dialog on click listener, este merengues. O sea que vamos a hacer cuando le dé clic en salir, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar el activity, ¿verdad? Pues activity punto finish. Pero aquí dice variable activity es accesada desde una clase interna o interior, necesita ser declarada final. O sea que este argumento debería ser final. Sí, ahí está, ¿no? Y ya, lo creamos y lo mostramos. Y listo. Y listo, mis inges. Entonces, a ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a darle ejecutar. A ver qué pasa. Bien, entonces aquí ya está en ejecución. Se supone que no tengo yo activado ninguno de los tres permisos a los que estoy solicitando, ¿verdad? Entonces el primero que me pide es el de SMS. Si yo le digo rechazar, que ese es indispensable, dijimos que ese era obligatorio. El de teléfono, le digo que no. Y el de el almacenamiento externo, ¿no? Todo le voy a decir que no. Ahí está. Me dice, los siguientes permisos no son necesarios para usar esta funcionalidad. Aquí me repitió 3 veces SMS. Bueno, es un detallito. Pues por cada permiso me agregó. Algo nos faltó ahí. Pero el permiso obligatorio de SMS ya me lo está reportando. ¿Ya? Considera los permisos cuando soliciten salir y se cierra. No, ya no puedo continuar porque pues, no me das permiso para enviar SMS. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Le digo, si permito SMS, teléfono no lo permito, y el de almacenamiento externo sí lo permito. Entonces, permití nada más uno. ¿Qué caray? Aquí falló la matemática. Requiere permisos, pues sí los concedí. Salir. ¿Qué caray? A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo quedaron mis permisillos. Aquí en los permisos de la aplicación. Vamos a ver. Permisos. Miren, sí se activaron. Sí se activaron como los seleccioné. El de almacenamiento, el de SMS y el de teléfono que dije que no, se quedó sin activar. Así lo está haciendo bien. Lo que está ahí faltando es este detallito que un pequeño detalle. Aquí nada más, como ya tengo activado el de SMS y el de almacenamiento externo, ese ya no me los pide. Ya nada más me pide el de teléfono. El teléfono.
Entonces vamos a decirle que no todavía, pero aquí me sigue sacando bueno, déjenme checo por qué está pasando esto y les comunico para que no veamos todo eso en el video, ¿no? Ahí vuelvo. Moja, ya descubrí dónde estuvo el problema. Fue al aplicar la técnica de Peña Nieto. Aquí cuando creamos el arreglo de permisos, hice un copiar, pegar de la primera línea y todo se quedó con SMS. Entonces aquí debería de ser, este es call phone, aquí es teléfono y aquí es read external stores, almacenamiento. Por eso me ponía SMS. Y luego en todos les puse que los tres eran obligatorios. Entonces aquí vamos a poner falso y aquí falso. O sea, nada más el único obligatorio es que pueda yo enviar SMS. Y ya llamada telefónica y almacenamiento externo, esos no son obligatorios. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Bueno, y el SMS ya lo tengo activado. Aquí le vamos a decir rechazar. Pero me permite entrar, porque ya tengo activado el de SMS. A ver, vamos a desactivarlos. Permisos. Así. Vamos a lanzar la aplicación. Nos va a preguntar otra vez. Enviar SMS. Lo rechazo. Es el importante. Teléfono sí te doy chance. Almacenamiento sí, róbame todos mis archivos. Y ok, como no está el de SMS activado, ya me dice que se va. Y si ahora sí lo activamos, le damos permitir, ya entra. Y listo, quedó funcionando bien. Entonces ya estas dos clases, ¿verdad? Las pueden ustedes integrar a una librería, un .jar, ¿verdad? Que puedan después reutilizar en otros proyectos, en otras aplicaciones para checar permisos en tiempo de ejecución. Y simplemente lo que tienen que hacer en su otra aplicación es definir su arreglo de permisos, cuáles son los permisos que requiere su aplicación o su activity, y desde el onCreate llamar al checar permisos de la clase checador de permisos y definir el onRequest permission results con exactamente este mismo formatito. Y bueno, si lo logramos, chiquitines. Estuvo un poquito largo, pero valió la pena. Entonces está ahí el código en la plataforma para que puedan seguir el video y completándolo como aquí se expuso y lo puedan probar ahí en sus telefonitos. Bueno, suerte, chiquitines, nos estamos viendo próximamente. Cuídense.